ustedes, como siempre, con mi mascarilla y ahora me la quito. Porque hay que ponerse la mascarilla, por favor, y hay que vacunarse, por favor. Tenemos que ayudarnos y ayudar al país. Eso tiene que ver hasta con la recuperación económica del país, que nosotros podamos controlar la pandemia, el COVID. Y si usted se pone usted se vacuna a su familia, se pone su mascarilla, usted está ayudando al país y está ayudando a su familia, empezando por usted mismo o usted misma. Y entonces vienen más turistas, porque no, pero que mira que República Dominicana se puede ir. ¿Te entiendes? Es como cuando tú compras los productos nacionales, estás ayudando. Te estás ayudando y estás ayudando al país. Punto. Nosotros hemos recibido hoy la grata noticia, vamos a llamarlo así, que el Consejo Nacional de Migración, que se reunió, yo se lo había dicho ayer en este mismo programa, se va a reunir el Consejo Nacional de Migración. Y les leí incluso los componentes del Consejo Nacional de Migración. Adoptaron una serie de medidas regulatorias sobre el ingreso de extranjeros aquí en el país, principalmente los que tienen que ver como mano de obra y otras. Precisamente está con nosotros una de las personas que más ha contribuido, y ustedes lo saben porque siempre ha estado con nosotros aquí en el programa y en el comité, el doctor Juan Manuel Rosario, quien es de los hacedores de la 285-04, Ley de Migración. Ese señor que está ahí. Juan Manuel, gracias por venir. Para mí es un honor recibirte. Gracias a usted por invitarme. Viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio, por supuesto, de Interior y Policía. Está con Chu, dicho sea de paso, nuestro queridísimo Chu Vázquez. Y ese señor que tiene una... ¿Cuántos libros tú tienes, Juan Manuel? 10 libros. 10 libros. 10 libros dedicados a la migración, a las leyes, a la soberanía nacional, a la República Dominicana. Este señor que está aquí con nosotros. Y de los hacedores, como yo les dije, de la ley 285-04, qué bueno solamente recordar que antes de irse de la presidencia, Hipólito Mejía hizo el esfuerzo el último día, vamos a llamarlo así, para que se aprobara la ley 285-04. Y llamó a Pacheco, y llamó a Pelegrín, y llamó a Tonti Rutinel, y aprueben esa ley. La ley de migración es una hechura de Hipólito y del gobierno de Hipólito. Y tenía que hacerse el reglamento, Juan Manuel, ¿era así o tú me corriges? A los 30 días de aprobada la ley, el reglamento. Sí, se mandaba a hacer el reglamento, sí. ¿Y cuántos años duró el reglamento sin hacerse? 7 años. Y debió haber estado hecho casi inmediatamente que salió la ley de migración. En el gobierno del doctor Leonel Fernández, el reglamento de la ley de migración, la ley se aprobó en el 2004, la 285-04, y el reglamento para aplicar esa ley se aprobó 7 años después. ¿Verdad, doctor Leonel Fernández? ¿Verdad, doctor Franklin Almeida? Que se lo decíamos casi todos los días. Usted participó con este reglamento también. Yo hice una propuesta de reglamento que luego se usó como referencia, pero los técnicos que tuvieron una mayor participación estuvo encabezado por Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y otros que trabajaron eso. Oiga, hicieron un buen trabajo. Así mismo es. Bueno, pero que conste en acta que ese reglamento se tardó 7 años en salir. Doctor, ¿qué significa para el país? En otras ocasiones se ha hablado de la necesidad de regular esta inmigración, la inmigración en sentido general. ¿Qué significa ahora esta regularización, esta aplicación de la ley? Sí, bueno, primero buenas tardes a todos. Sí. Y a usted, doña Consuelo. ¿Cómo no? Yo pienso que esto es una medida de gran trascendencia para el país y sobre todo porque
es una medida que sale de una voluntad política para enfrentar el problema de falta de institucionalidad en el control de la migración de la República Dominicana. Hay una decisión política, hay una actitud de parte de las autoridades actuales de enfrentar el problema. Ese problema viene carcomiendo la soberanía de la República Dominicana durante muchos años. Nosotros hicimos la ley 285-04 que sustituyó la anterior, y ya la anterior se consideraba una ley obsoleta, pero sobre todo, no solamente por el nivel de obsolescencia, sino porque aquí en el país siempre hay un problema de institucionalidad, de que cada quien aplica la ley a su manera, de manera discrecional, como él entiende que debe hacerlo en función de intereses particulares, intereses de productores agrícolas, sin tener en cuenta que el funcionario tiene que apegarse a la aplicación de la Constitución y las leyes para que esa institucionalidad, que es un patrimonio de la sociedad, pueda surtir efecto positivo a favor de la sociedad. Esto no, un funcionario o cualquier persona que esté en la administración pública no puede hacer una gestión en función de los intereses de fulano de tal o de una empresa tal. Sí. A usted lo nombran en algo para usted cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República. Sí. Y no puede hacer otra cosa. Entonces, lo que ha ocurrido en la decisión del Consejo Nacional de Migración, que yo inclusive, por razones obvias, yo acompaño al ministro a esas reuniones, pero yo no soy miembro del Consejo. Sí. Miembro del Consejo es el ministerio. El ministro. Sí. Entonces el ministro, lo que yo hago, mis aportes, y el ministro es quien representa lo que nosotros podamos decir y plantear, Claro. y recomendar. Claro. Pero de todas maneras uno tiene participación, o sea, tengo participación sin ser miembro, porque puedo hablar y plantear cosas. Claro. Pero ya cuando ahí se va a plantear cosas, porque ya existe algo escrito, un documento base. El Ministerio de Interior y Policía presenta las apreciaciones que tenga sobre el problema migratorio, porque nosotros somos los responsables de administrar la política migratoria de la República Dominicana, y por vía de consecuencia entonces tenemos que ir con propuesta al Consejo Nacional de Migración, que no solamente nosotros no somos solamente miembros, somos los que presidimos. Cuando digo nosotros me refiero al Ministerio. Al Ministerio de Interior y Policía. Entonces, yo ayer inclusive pensaba que tenía que hablar poco, Sí. porque la mayoría de los que estaban ahí coinciden en que hay que resolver el problema y que hay que abordarlo y enfrentarlo. Y yo decía, bueno, pues yo aquí no tengo que opinar nada, porque la mayoría está de acuerdo con esto. O sea, Sí. por lo que yo he luchado y por lo que usted ha luchado tantos años, Así es. usted se sienta en una mesa, a la mesa donde hay tantos funcionarios, que la mayoría coinciden en que hay que enfrentar el problema, te dice, pues bueno, pues entonces valió la pena. Valió la lucha. pena. Entonces, Así mismo es. se plantea todo lo que tiene que ver con los empleadores y con los contratos de trabajo. Pero eso no es ni siquiera un invento del Consejo. El Consejo lo que está diciendo es que hay que aplicar la ley en ese sentido. La ley de migración establece un procedimiento y el reglamento para las contrataciones. No es que la ley en ningún momento objeta que se contraten trabajadores extranjeros, pero hay que hacerlo conforme a la ley, a un procedimiento. Exactamente. Entonces lo que se dice, no, mira, si tú tienes trabajadores ilegales, en el territorio nacional no puede haber personas ilegales porque la ley lo prohíbe. Entonces tú tienes 3 meses para que tú resuelvas el problema de tú aplicar la ley de migración en tu centro laboral, porque tú no puedes trabajar con ilegales, y además de eso tú tienes que tener un contrato de trabajo. El que está trabajando contigo tiene que estar legal y tiene que tener un contrato de trabajo. Y no puede ser un indocumentado. No puede ser Exacto. indocumentado. Entonces, eso es lo que se le dice. No, mira, tú tienes que comenzar a aplicar la política migratoria, o las leyes de migración de la República Dominicana. Exacto. Tú no puedes tener una empresa que tú la sustentes, que la productividad tuya sea sustentada en el uso de mano de obra ilegal en la República Dominicana. Ese es el término básico, mano de obra ilegal. Entonces, Eso es lo básico de porque eso, no es la mano de obra extranjera, no, mano de obra ilegal. pero además de eso Exacto. hay un componente que debe recalcarse en esto. Y es que
hay personas que entienden, bueno, pero si está ilegal, lo que tenemos que hacer es legalizarlo. Sí. ¿Y cómo lo legalizamos? Regularizándolo. No, es que no puede ser así. Ok. Usted no puede pedirme, no le puede pedir al Estado Dominicano, dice, bueno, como tan ilegal, lo podemos legalizar dándole documentos. No, tienen que salir del territorio de la República Dominicana, porque están ilegales, están contra las leyes de la República Dominicana. Y cualquier empleador que emplee mano de obra ilegal está cometiendo una ilegalidad. Sí. Y eso no se puede tolerar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un plan de regularización donde se regularizaron más de 200.000 personas. Y tú le dices, pero si tú necesitas emplear personas extranjeras y tú tienes 200.000 personas extranjeras aquí que pasaron por un plan de regularización que se terminó, que ahora se quiere decir como que no se ha terminado, ese plan se terminó. Si usted lo tiene ahí, ¿por qué usted no lo coge de esos que están ahí? ¿Por qué usted lo coge de los que están ilegales? Y sigue trayendo. ¿Y por qué usted estimula el paso del trasiego de personas ilegales por la frontera para usted emplearla en su finca? Eso no es posible. Usted está actuando contra las leyes dominicanas y contra la soberanía de la República. Entonces, en función de eso, nosotros decimos, no, mira, tú tienes que someterte a las leyes. Y la ley establece inclusive las sanciones que tú que tú debes asumir en caso de que tú violes las leyes de la República Dominicana. Sí. Yo siempre he tenido el criterio de que aquí hay muchas cosas en materias migratorias que se resuelven relativamente fácil. Solamente hay que notificar a todo aquel que emplea un ilegal. Si tú empleas un ilegal, te vamos a aplicar la ley. Ok. Se le notifica y yo estoy seguro que eso comienza a tener una repercusión en el flujo de inmigrantes hacia la República Dominicana, porque si ya no lo van a emplear, el inmigrante no va a coger para un sitio que no lo empleen de manera ilegal. Claro. Entonces, si la ley establece, claro, usted es un empresario y usted necesita una cantidad determinada de trabajadores, se hace un estudio, porque hay que hacer un estudio de necesidades y de factibilidad para ver si es verdad que nosotros necesitamos traer mano de obra de otro país, porque nosotros tenemos mano de obra en la República Dominicana. Sí. Entonces, ese debe ser siempre el papel del Instituto Nacional de Migración, no el papel que ellos se arrogan y que se tralimitan en sus funciones. Así mismo es. El instituto, su función es cuando el Consejo le dice, nosotros queremos una información de cuál es la necesidad de nosotros contratar mano de obra extranjera, o si no tenemos que contratarla. Si se demuestra que hay que contratarla, entonces el empleador que necesita esa mano de obra debe solicitar una cuota de empleo. Se lleva al Consejo, el Consejo autoriza, y nosotros tenemos dentro del Consejo el Ministerio de Relaciones Exteriores que autoriza las visas necesarias allá donde se van a hacer los contratos. El empleador firma el contrato. Oye, y esa gente viene con un contrato y el empleador tiene la responsabilidad 8 días antes de que se cumpla el contrato de comenzar a hacer los procesos necesarios para que se vayan para su país. O sea, que cuando termine. Sí, cuando ya falten 8 días para terminar el contrato. Porque eso implica que el empleador tiene la obligación de darle seguridad. Sí. Salud, sí, vivienda. Sueldo digno. La ilegalidad no le garantiza al inmigrante tener eso. No. Y obligar al empleador a tener que cumplir con eso. Ahora el contrato sí lo obliga. Entonces... O sea, con esto, Juan Manuel, tú quieres señalar que al migrante, al inmigrante, el que entra, también le convendrían que se cumplan las leyes porque va a tener... Pero no solamente al inmigrante, al mismo empleador en el plano internacional, en el mercado, mercado internacional para vender sus productos. Así es. Como le pasó a la caña de azúcar. Sí, porque lo que sucede es que a nivel internacional, cuando ellos usan mano de obra ilegal, están haciendo una competencia ilegal contra aquellos empresarios que sin embargo la hacen con mano de obra legal y tienen que pagar el mismo sueldo, el mismo salario que le pagan a los nacionales. Como le pasó a la caña de azúcar, al azúcar dominicana, que le dijeron de fuera, si usas mano de obra ilegal en el corte de la caña, etcétera, etcétera, no, Europa le dio, no te la vamos a comprar y Estados Unidos también. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los ingenios azucareros? Modernizarse, mecanizarse, legalizar la mano de obra, que eso está muy bien. Entonces, cuando la resolución que
esa parte de la decisión del Consejo obedece a esa lógica, aplicar la ley de migración. Pero ahora mismo, Juan Manuel, y escúchame que te ponga para que tú nos aclares. Hace unos días, un grupo de empresarios agrícolas dijeron, el arroz no se va a cortar porque migración nos está sacando la mano de obra de los haitianos, sí, y entonces no tenemos cómo cortar el arroz. No, mire, pero esos empresarios agrícolas, sí, no pueden imponerle a la República Dominicana una política migratoria en función de sus intereses particulares. Eso no es posible. Lo que hay que tratar entonces de hacer las reformas económicas necesarias para que ellos sean competitivos sin tener que usar mano de obra ilegal, porque inclusive eso es hasta inhumano. Así mismo. Eso no se puede permitir. Así mismo. Entonces... Pero con estas decisiones, ¿tú crees que ese empresariado va a entender esto o va a seguir haciéndose la víctima de que el dominicano, como dijo hoy un comunicador de Santiago, que me dolió mucho? Déjeme decirle una cosa. Es que el dominicano no quiere trabajar. Déjeme decirle una cosa. Cada vez que me dicen eso me da un pique que me pongo grave. Vamos a suponer que él, vamos a partir de esa hipótesis de él. Sí. Si no quiere trabajar, de todas maneras, el empleador tiene que cumplir con la ley. Eso no le da prerrogativa a ellos para usar mano de obra ilegal en la República Dominicana. Hay un procedimiento que le establece la ley de migración y ellos tienen que cumplir con eso. Y se necesita hacer todas las transformaciones necesarias a nivel tecnológico, que se haga lo que se tenga que hacer. Así mismo. La Dirección General de Migración y nosotros, que somos responsables de la aplicación de la política migratoria, tenemos que fiscalizar el cumplimiento de eso a nivel de los empleadores. Sí, señor. Y los empleadores no pueden andar siempre pidiendo de que le carneticen a los trabajadores ilegales que ellos han puesto a trabajar en sus empresas. Sí, porque señor, eso se da cada cierto tiempo. Y muchos directores de migraciones que han pasado por ahí se han prestado a eso, a estar de que carnetizando. Es verdad, es verdad. Y eso es lo que hace que estimula el uso ilegal de mano de obra en la República Dominicana. Sí. Y nosotros estamos hablando no solamente para nosotros proteger la institucionalidad de la República Dominicana, es al propio trabajador extranjero. Así es. Que es explotado, sí, cuando lo usan de manera ilegal contra la ley de migración o las leyes de la República Dominicana. Así mismo. El asunto institucional en la República Dominicana, señores, es un patrimonio. Y nosotros tenemos que fortalecer ese patrimonio, no diluirlo, porque podríamos convertirnos en una sociedad parecida a la que tenemos al lado aquí. Ay, Dios. Parecida a Haití. Así es, que sean las bandas de gánsteres que están dominando. Y nosotros no podemos. Eso con relación a la banda de gánsteres, vamos a entrar un poquito en eso. Sí. Pero siguiendo ya con el asunto de las parturientas. Las parturientas. La gente no tiene idea. Dice un grupo de feministas, que por cierto hasta me escribieron, que nosotros no tenemos como país el derecho de prohibirle la entrada a una parturienta dominicana, haitiana, porque es con Haití que siempre se refiere, o a una mujer que tenga un embarazo, que nosotros somos signatarios de convenios internacionales. Esas son unas feministas, sí, que ya están escribiendo sobre eso, y que eso no se puede aplicar, lo que decidió el Consejo con respecto a las parturientas. Bueno, déjeme decirle una cosa. Yo no sé de dónde la gente se saca tantas cosas, porque es que el asunto del derecho que tienen los estados a imponer la política migratoria, que entienda, nosotros no le estamos hiriendo ningún derecho a nadie que no haya ingresado al territorio nacional. O sea, un extranjero que está en su país, sí, nosotros decidimos que tiene que entrar con tal o cual condiciones. ¿Por qué esas condiciones de que le van a herir los derechos fundamentales a esa persona que no ha entrado al territorio nacional? Nosotros no le vamos a aplicar la Constitución Dominicana a una persona que no ha ingresado al territorio nacional. Y para ingresar al territorio nacional debe contar con la anuencia del Estado Dominicano, como debe contar con la anuencia de cualquier estado, cualquier persona que quiera ingresar a cualquier estado del mundo. Exacto. Es un derecho el emigrar, pero no es un derecho el inmigrar, porque la inmigración la establece el estado que lo recibe, el estado receptor, que es el que tiene las normas, y eso está establecido en el derecho internacional. Óigame eso. No puede haber normas internacionales que agredan ese derecho que tienen los estados, porque sería agredir el derecho soberano de los estados a determinar su política migratoria. Sí, señor. O sea que esos son inventos. Entonces yo pienso que ¿quién dijo que el Estado Dominicano no puede poner condiciones para que eso inclusive está en decisiones, hasta en declaraciones de la ONU, a determinar su política migratoria? Sí. Las normas internacionales lo establecen así. Entonces nosotros decidimos lo siguiente, o se decidió a nivel del Consejo,
Porque hay una cosa, se habla muchas veces de derechos humanos, de Sí. primera generación, segunda generación, tercera generación, pero muchos ni siquiera se dan cuenta que en ese derecho humano de tercera generación está el derecho humano colectivo. O sea, la sociedad dominicana tiene un derecho humano como sociedad, Sí, un derecho sí, humano colectivo. sí. Nosotros no podemos distraerle el patrimonio económico, social y cultural a la sociedad dominicana, porque sería nosotros distraerle un derecho. Ese patrimonio cultural es un derecho de consuelo, es un derecho mío, Sí, porque eso es de de la todos. sociedad dominicana. Sí. La riqueza de la República Dominicana es un patrimonio suyo, mío, de todos. Si Sí. eso se mal usa, o por una ofensa internacional, o por una agresión internacional, o por una presencia internacional inadecuada, usted está dilapidando los recursos colectivos, o sea, el derecho humano colectivo de la sociedad dominicana. Entonces vamos ahí. ¿Cuánto le cuesta a la República Dominicana asumir los gastos de parturienta en cada hospital de este país? Ay, Dios Hay, mío. hay dominicanas que tienen que hacer filas grandísimas, que Así. no pueden ir a los hospitales porque está cubierto por extranjeros. Sí, señor. Por extranjeros que no están pagando nada. Nada. Y nosotros Pero- no podemos, de que en función de los derechos humanos de los extranjeros, nosotros agredir los derechos humanos colectivos de la sociedad dominicana Así mismo y es. individuales del dominicano. Porque hay que, y eso está en eso está en las normas internacionales, que deberían estudiarla muy bien las personas que viven hablando, porque solamente hablan no ven el derecho internacional de manera integral. Sí. Entonces Sí. nosotros decimos, no, pero usted puede pagar un seguro. Si usted tiene usted va para la República Dominicana y usted tiene 6 meses de embarazo, usted tiene entonces que pagar, debe tener un seguro internacional para que cubra los gastos de su embarazo. Si entra a la República Dominicana, Ay, mi madre. usted tiene que tener un seguro internacional Ay, mi madre. para que la República Dominicana no tenga que cargar con eso. Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Ahora, si usted entiende que nosotros debemos cargar con la responsabilidad de la sociedad haitiana, eso es Sí. otra cosa. Ah, Y sí. nosotros no tenemos compromiso con la sociedad haitiana. Nosotros tenemos compromiso con la República Dominicana. Así mismo. Y hemos sido bastante solidarios. Hemos hecho todo lo posible y el mismo presidente pide a la comunidad internacional que asuma un compromiso en el plano internacional con relación a Haití, porque nosotros no podemos asumirlo. Así mismo. No podemos. Y O sea, cualquier dominicano... no hay nosotros solución no podemos- dominicana al problema haitiano, como nosotros dijo no el podemos presidente. actuar de manera irresponsable. Como Así es. ciudadanos dominicanos debemos tener mucha prudencia. Y Claro. no podemos llevar a la sociedad dominicana a una situación a un callejón sin salida. Sí. No podemos llevarlo a eso. O sea, el que plantea que nosotros debemos asumir responsabilidades de ese tipo, por ejemplo, con las parturientas de cualquier país del mundo, pues, nos está llevando a un callejón sin salida. Eso le cuesta mucho Pero dinero. a la comenzamos República. con la haitiana, entonces seguirían de otros países que vengan para acá, para República Dominicana. Pero los ¿Sería lo los mismo? hospitales que están en la frontera y Ajá. próximo a la frontera, el porcentaje de parturientas haitianos es extraordinaria. Y nosotros, o sea, el Estado Dominicano ha hablado de construir hospitales de aquel lado, Sí, aportar lo sí. que pueda aportar, pero la comunidad internacional no dice nada, Así es. no aporta nada. Y entonces nosotros tenemos ahora que llevar una labor diplomática a nivel internacional Sí. bien fuerte para ver cómo nosotros involucramos a otros estados que se metan en buscarle una solución a los haitianos en Haití y, En no, en la, Haití. y no en la República Dominicana. Y eso es lo que dice Ahora- eso es lo que dice lo que decidió el Juan Consejo Manuel, en pero ese sentido. dice el primer ministro Ariel Henry, acaba de decir, bueno, sacaron a lo que sucedió en Estados Unidos, pero los haitianos van a seguir emigrando. O sea, no es que nosotros vamos a resolver el problema de los haitianos, no, los haitianos van a seguir emigrando. Sí. Bueno, mire, O sea, él mismo, ese es el primer ministro que está manejando eso. Yo dije, el pero, Consejo, Dios el mío. Consejo decidió esas dos cosas, Sí, pero hay otras cosas sí. que la estamos trabajando en el Ministerio de Interior y Policía, que vamos a trabajar. Nosotros vamos a llevar a cabo un registro biométrico de todos los extranjeros que están en la República Dominicana. Ah, pero Dios mío, qué bien. Nosotros necesitamos saber dónde está cada quien aquí en el país. Pero claro, Nosotros tenemos que saber dónde hay el extranjero que sea y el estatus migratorio que sea. Por ejemplo, aquí hay muchísima gente que anda en motores, que Sí. son extranjeros indocumentados, que usted no sabe de dónde, no conoce nada de ellos. Yo tuve una reunión con el Intran discutiendo esa situación. sí.
Y yo le decía, bueno, lo que hay que registrarlo a todos, independientemente de su estatus migratorio, lo registramos. Registrarlo no implicaría jamás regularizarlo, sino saber dónde ellos están. Sí. ¿Quiénes son o quién es fulano de tal, que tiene el motor tal, inclusive por un asunto de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. Entonces, eso estamos trabajando eso. Inclusive llegamos a una aproximación con el intendente. No, mira, si se le da una constancia de que usted ya fue registrado y se le pone una nota, el estatus migratorio, usted está ilegal. Sí. Se le pone a la constancia. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso no excluye a la Dirección General de Migración, que tiene la responsabilidad de sacar del territorio todo el que está ilegal, ese registro no excluye el papel de la Dirección General de Migración de sacar el que está ilegal en el país. Claro. Y tenemos que trabajar para eso. Es una tarea ardua, pero hay que hacerlo. Sí. Porque es que la República Dominicana lo reclama. Entonces nosotros estamos hablando de ese registro biométrico. Y estamos trabajando eso. Montar toda la estructura para comenzar a registrar provincia por provincia a todos los extranjeros y crear entonces un registro que permita que de aquí mismo el Ministerio de Interior y Policía sepa dónde vive todo el mundo y sepa quién es todo el mundo, todos los extranjeros que están en el territorio nacional. Sí. Pero además de eso, nosotros tenemos la idea y hemos comenzado a trabajar que se necesita una policía migratoria en la República Dominicana. Una policía migratoria que por lo menos le dé seguimiento a todo el movimiento de extranjeros de la frontera hacia acá, o sea, toda esa carretera, porque esas carreteras son más o menos como libres para que transite todo el que quiera. Por todos los hoyos. Entonces se llena, por ejemplo, de extranjeros que entran ilegal con droga, armas, tráfico de inmigrantes, trata de personas. Así es. Y tiene que haber un operativo permanente, una especie de patrullaje permanente en todas esas carreteras. Estamos trabajando eso. Ay, pero qué bueno. Porque eso no puede seguir. No, porque el CEFRON está en las puertas. No, eso tiene otra función. Sí, es otra función. Pero todo esto de estos vericuetos de la frontera que hay que ir a ver aquello. Esta policía migratoria o una unidad especial, como se le quiera llamar, es que tiene que estar transitando esas carreteras. Así es. Y haciendo verificaciones para que esas personas no se pasen para acá, para el territorio nacional. Que si logran pasar, por ejemplo, la misma frontera con las autoridades que están ahí en las mismas fronteras, CEFRON, etcétera, pero bueno, para acá, después del perímetro de la frontera, nosotros le damos seguimiento. Sí. Un seguimiento porque, señor, aquí vienen guagua, carros, con ilegales. Llenos. Y nosotros no podemos permitir que la República Dominicana, por ejemplo, esas bandas que están en Haití se nos metan aquí con una relativa facilidad y nos creen un caos aquí en la República Dominicana. Mismo. Es por un asunto de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. Entonces, estamos haciendo esos análisis y hemos avanzado muchísimo. Estamos trabajando inclusive hasta con la elaboración de presupuestos para eso, para comenzar a ejecutar eso y estrenar el personal necesario para eso en cada una de las provincias. Bueno, todo eso obedece a lo que nosotros entendemos que es la política migratoria que requiere la República Dominicana. Van a hablar, que hablen, porque lo vamos a hacer. Ay, Dios mío. Porque siempre va a haber quienes van a torpedear lo que uno haga. Aquí hay ONG. Yo que recuerdo y tengo el dato de que en la frontera dominicana, del lado dominicano, había, y tengo el dato guardado, más de 50 ONG que trabajaban a favor de los haitianos, trayendo más de 50 ONG que reciben dinero de fuera para el tráfico de los haitianos y ellos cobran por eso. Sí, porque parece ser que lo de la maternidad y todo eso es un gran negocio de algunos. No es caritativo. El dominicano es que lo paga, pero hay algunos que se hacen de dinero, ONG, iglesias, instituciones, etcétera, etcétera. Se hacen de dinero con esto. Mire, cada vez que se intenta hacer algo en la República Dominicana, comienzan las llamadas de que con eso hay que tener cuidado, que eso es peligroso. ¿Qué nos van a decir? Y yo le debo decir una cosa, mire. Con lo que hay que tener cuidado fue con lo que ha ocurrido con la política migratoria dominicana. Aquí en el país se hizo un plan nacional de regularización violando las normas migratorias de la República Dominicana. Un plan
nacional de regularización que lo estuvo ejecutando el Ministerio de Interior y Policía en el gobierno anterior, Sí. que envió un conjunto de cajas hacia la Dirección General de Migración de que con los expedientes de los regularizados. Sí. Y yo tengo una carta en mis manos del jefe de extranjería de migración del momento que le pidió al Ministerio de Interior y Policía que por favor mandara una comisión para verificar la caja que el ministerio había enviado, porque los expedientes no tenían, los folders no tenían documentos de sustentación. O sea, era nada. Nada. Entonces, o sea, ese es el plan que se gastaron más de 2.000 millones de pesos. Pero mire qué es lo que pasa. Que siempre que se quiere hacer algo, lo que le dicen, usted tiene que tener cuidado. Es como decirle, mira, tú tienes que violar las leyes, tú tienes que acomodar las leyes a lo que quieren algunos sectores, porque yo no creo que sea la comunidad internacional, son sectores dentro de la comunidad internacional, gente que obedecen a intereses determinados. Sí. Pero un país no puede poner en juego su soberanía, su integridad, de que por la presión que pueda recibir. Que es así, ¿eh? Eso no se puede. No hay ningún estado del mundo que no reciba presión. Lo único es que esos estados se paran en dos patas a defender sus intereses. Nosotros no podemos tener un cuerpo diplomático a la defensiva, siempre defendiéndose. Nosotros tenemos que tener un cuerpo diplomático que vaya a defender los intereses de la República Dominicana y que esa defensa de los intereses de la República Dominicana sea en función no de capricho de nadie, sino que las leyes establecen esto y los acuerdos internacionales también establecen esto. No me lea que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de manera acomodada. No, usted va a leer todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pero usted lo va a leer completo. Usted tiene que leer cuáles son el derecho de los estados, cuál es el derecho que tiene el dominicano, qué es lo que significa tener soberanía. Usted no puede estimular un trasiego de una población de un estado a otro para afectar a un estado. Por ejemplo, nosotros no podemos aceptar que a nosotros nos metan aquí una cantidad enorme de haitianos y que después que pasen para acá comencemos a hablar de derechos humanos. Es que ellos no pueden ingresar aquí. Ellos no pueden ingresar de manera ilegal. Porque si usted lo permite, usted está violentando el criterio y el principio de soberanía de la República Dominicana. Y con eso hay que estar bien claro. Y la gente que está, por ejemplo, dirigiendo política migratoria no puede estar con nada que se vincule a tener una posición de complacencia a intereses determinados, haciéndose el gracioso a todo el que se le acerca. No puede ser así. La ley es la ley, hay que cumplirla. Sí. Y sobre todo, este es nuestro hogar patrio. La República Dominicana es nuestra casa y nosotros no podemos permitir que le comiencen a quitar tabla o bloco. ¿Por qué, Juan Manuel, las medidas que se tomaron tienen que ver con la cuestión del trabajo, de la ilegalidad, de la documentación? Yo recuerdo que en una entrevista que tú y yo hicimos, otro de los programas, acaba de aparecer también otro informe sobre el registro civil. Un desastre. Falsedades en los nombres, en la venta de los documentos. Pero una cosa que te llena de horror, lo que es el registro civil. Eso también tiene que ver, ustedes tienen que ver, yo sé que la Junta Central Electoral, que me asusta un poco, te lo digo con sinceridad, la cuestión de que la Junta ahora está haciendo los reconocimientos como un mecanismo para los reconocimientos tardíos, etcétera, porque por ahí se puede colar muchas cosas. La cuestión del registro civil, tú que tienes tanta experiencia en todo esto, ¿cómo tú crees? Porque lo que yo vi de ese informe es un informe hasta de organismos internacionales, que es un desastre. Se ha vuelto otra vez un desastre el registro civil dominicano. No, mire, yo lo que le voy, para ilustrar mejor, le voy a poner algunos ejemplos de lo que nosotros vemos allá. Sí. Mire, yo insisto mucho en el problema de la institucionalidad, en estas cosas.
no es una actitud anti extranjero, ni mucho menos. Es que nosotros tenemos que respetar la institución de la institucionalidad en la República Dominicana y los intereses del país. Por ejemplo, yo tengo la responsabilidad de todos los extranjeros que se naturalizan aquí en el país. Sí. Y cuando yo llegué ahí, eso era un verdadero desastre a nivel de documentación. ¿Pero por qué? Porque hace falta un rigor en materia de institucionalidad. Así. Usted sabe que aquí hay gente fuera del país que andan con pasaporte dominicano que se naturalizaron de manera irregular. Usted sabe lo que es eso. Y usted le pregunta, pero ¿cómo usted se irregularizó? Ajá. ¿Cómo usted se naturalizó? Bueno, no, yo pagué $25,000 o pagué $45,000. Óigame. Nosotros tenemos casos allá Sí. de extranjeros inclusive que son perseguidos por el Interpol a nivel internacional, que andan con pasaporte dominicano, que lo consiguieron de manera irregular en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que a veces usted encuentra una persona que tiene en su acta de nacimiento del país de origen un nombre y nosotros después aparece con una variación en el nombre en un acta de nacimiento de una transcripción que se hizo en la Junta Central Electoral, o sea, el registro, y una cédula con un nombre con una variacioncita. Ajá. Y esa persona va, entonces quiere un pasaporte con eso. Y pues, tú le dices, bueno, pero es que el acta de nacimiento que tú depositaste de tu país, ese no es el nombre que aparece. Ah, no, pero él logró, yo no sé de qué manera, que en la Junta Central Electoral o en el registro civil le pusieran el nombre que él quería. Y que le dieran una cédula con el nombre que él quería. Y con eso saca un pasaporte. Sin el documento de bueno, que pues eso yo lo estoy diciendo aquí. Pues Sí. nosotros tenemos que estar bregando con eso a diario, tomando A medidas, diario. tomando decisiones. Eso se redujo mucho con la llegada de nosotros. Sí. Sí. Porque hemos hecho un trabajo en ese sentido. Hemos estado haciendo una especie de auditoría de toda esa documentación Coño. para evitar esos problemas. Ay, Dios mío. Bueno, ¿por qué? El problema de las instituciones, el problema de una falta de institucionalidad fuerte en la Fuerte. República Dominicana. Cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 8 años, siempre hay un político que quiere llegar a esos sitios a ver cómo convierte eso en una salida para sus intereses personales o grupales, yo no sé. Y comienza a tomar medidas discrecionales en asuntos que son tan delicados como lo que tiene que ver con el manejo de los asuntos públicos o los asuntos de Estado. Y comienza a tomar decisiones, por ejemplo, sobre naturalización. Sí. Y a veces se obvia lo que establece la ley y el rigor que establece la seguridad. Porque, por ejemplo, cada expediente que llega ahí de un naturalizado debe pasar por el Interpol, el DNI, la DNCD, Oiga. para ver si la Oiga. persona no tiene problema. Pero a mí me toca también el registro de bienes inmuebles de extranjeros en la República Dominicana. Ajá. Y yo siempre, bueno, yo veo que llegan el expediente, un extranjero, pero el extranjero posiblemente está ilegal. Y tú dices, pero ¿y cómo ese extranjero invirtió $1 millón, $2 millones de dólares en un bien en la República Dominicana? Tiene un título. Ese título lo mandan allá porque es un extranjero. Sí. Y la documentación del estatus de él. A veces aparece de que un carnet de... Oiga. Un pequeño documento o una visa, pero ya vencida. O aparece un carnet de presencia temporal en la República Dominicana, pero vencido. O sea, la persona está ilegal, pero ya tiene una inversión de tantos millones de dólares en la República Dominicana. ¿Por qué? Por un problema de debilidad institucional. Exacto. Porque, por ejemplo, si el registrador de títulos tuviera la información de que esa persona, ¿cuál es el estatus migratorio de esa persona? Bueno, pues eso le permitiría saber, hacerle los reclamos a ese extranjero para que ese extranjero pueda hacer la compra que quiera hacer de un bien inmueble o de cualquier inversión que quiera hacer en la República Dominicana. Pero si esa persona también va a crear una empresa en la República Dominicana, va a registrar un nombre, bueno, se registra, pero también se debe conocer el estatus migratorio de él por un asunto de seguridad nacional. Y porque, por ejemplo, aquí puede venir cualquiera a lavar dinero, Así mismo. comprar $20 millones de dólares de algo en la República Dominicana, Así mismo. con un estatus migratorio frágil. Frágil. Totalmente. Entonces eso necesita un rigor. Sí, señor. Un bien inmueble que se vaya a registrar aquí en nombre de un extranjero, nosotros tenemos que saber si no es un Pablo Escobar. Ay.
Tú sabes, oye... Y le estoy hablando sí, de manera cruda de cómo... pero todo mira, eso... Te están mandando un mensaje que dice esta persona. Pero todo eso... Ojalá y todas las instituciones tengan funcionarios así como tú. Ese viceministro vale lo que se le paga. Yo creo que vale más. Es verdad, Juan Manuel. Pagan muy poco. Así mismo es. Entonces, muchas gracias, Juan. Eso es un oyente. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sobre eso he estado trabajando. Tú lo que quieres es que esto no es una cuestión de país. Esto es una cuestión de si entra esto, de institucionalidad. Nuestra. El asunto es que si hay institucionalidad, aquí no entra nadie. No, nadie, no que si se requieren documentos verdaderos, hay que traer documentos verdaderos. Si se requieren visas para entrar, hay que tener la visa para entrar. Claro. Si se requiere, como se hacen en todos los estados que se respetan y que tienen su legislación. Eso es lo que garantiza que se cree un caparazón desde el punto de vista de la soberanía nacional. De la soberanía nacional. La institucionalidad, ahí está todo. Eso no es de que fulano de tal es ministro y a él se le metió en la cabeza tomar una medida discrecional. Usted no está para eso. Usted está para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República Dominicana. Y por eso yo siempre actúo de esa manera. Sí, y nos consta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo que aquí hay que crear como un sistema nacional de intercomunicación entre las instituciones, digital. Por ejemplo, que si una persona va a solicitar una naturalización allá en el Ministerio de Interior y Policía, que ya a través digital, tanto el Interpol, todos esos organismos de seguridad tengan acceso a los datos de esa persona para que ellos sepan quién es. Pero que ya, por ejemplo, Cancillería también tenga datos de ese extranjero que se está naturalizando, para que le informe inclusive al país de origen de que esa persona se está naturalizando en la República Dominicana. Sí. Que cuando se va a dar una certificación para que ellos vayan a sacar el pasaporte dominicano, que ya la Dirección General de Pasaporte a través del medio digital conozca que hay una persona que acaba de naturalizarse y que vaya allá a buscar un pasaporte, que haya una constancia de eso y que también lo tenga la Junta Central Electoral. Así es. Que si se va a registrar un bien inmueble, que el registrador sepa cuál es el estatus migratorio, porque él tenga una conexión con la Dirección General de Migración, que tenga una conexión con Interior y Policía. Sí. Eso garantiza la seguridad del país, garantiza que no se vaya a vulnerar. Por ejemplo, de una provincia, que me voy a reservar el nombre, fue no hace mucho una persona que tiene inversiones de millones de dólares. Y va donde mí porque él está ilegal. ¿Y va donde ti? Sí, claro. Porque él tiene una inversión. Una inversión. Grandísima. Pero ¿cómo hizo la inversión? ¿Por qué? Porque no se tiene información de su estatus migratorio en la República Dominicana. Y precisamente, cuando nosotros hablamos de un registro biométrico, que nosotros queremos aportar a resolver ese problema, porque eso no puede continuar así. Aquí no puede, por ejemplo, en una entrevista que nosotros le hicimos o que se le hizo allá a una extranjera, se le preguntó que por qué República Dominicana. Ella dijo, no, podría ser otro país. Lo que pasa es que la información que yo recibí es que aquí en la República Dominicana se consiguen los papeles fácil. Repíteme eso, que aquí en República Dominicana, claro, se consiguen los papeles fácil. Problema de las instituciones. O sea, ¿cómo tú te llamas? Consuela de Pradela. Ya. Entonces eso... Mira para adelante. Eso tiene que cambiar en la República Dominicana. Señores, estamos hablando de institucionalidad, porque ya comienzan todos estos grupos, ya tú sabes, aquí la feminista yo te digo, no, porque no se le puede prohibir a una... No, espérate. Estamos hablando de institucionalidad, que es lo que se quiere hacer, que fue lo que decidió el Consejo. ¿Y quién dijo que la República Dominicana no puede determinar a quién ingresa o no al territorio nacional? Exactamente. ¿Quién dijo eso que no? Juan Manuel, y ese criterio, a mí son los criterios que más me molestan. Nada más en este minuto final que nos queda. Entonces, el dominicano no quiere trabajar, bien. Pero los dominicanos entonces se van y nosotros entonces los que están afuera, que el dominicano, aquí hay un sociólogo, yo no me voy a reservar el nombre, que vive comparando, y el Instituto de Migración anterior, cuando estaba una doctora manejándolo, pero los dominicanos salen más que los que entran, de que hacían estas investigaciones para decirnos a nosotros que nosotros estamos hablando de las inmigraciones, pero que las emigraciones de nosotros, entonces sí las hacemos y las respaldamos. Pero mire, doña Consuelo,
Tú sabes de quiénes yo me estoy refiriendo. No voy a decir los nombres para que no me azaren. Déjeme decirle una cosa. Dime. Esos funcionarios que usted dice, Sí. ellos pueden tener el criterio que ellos quieran, Sí. pero ellos no pueden imponer su criterio sobre la ley. Ellos tienen que cumplir con la ley que rige la materia en el área donde ellos están. Por ejemplo, si usted está en el instituto, usted no está ahí para opiniones personales, ni para análisis personales, sino para cumplir y hacer cumplir la ley en materia del funcionamiento o de las funciones que tiene el instituto al que usted pertenece o dirige. Eso mismo ocurre con la Dirección General de Migración. Y yo le digo esto porque precisamente ese es el problema de la institucionalidad dominicana. Exacto. Que aquí cualquier funcionario decide lo que le da la gana. Es verdad, porque nosotros lo hemos sufrido. Cuando hemos ido donde ministro de Interior y Policía en otro gobierno. No, pero espérense, ustedes no pueden decir, porque entonces, ministro, ¿verdad, Monchi? No me hable de eso. Porque el asunto está ahí. Es que aquí hay funcionarios, por ejemplo, en distintos gobiernos, sí, que ellos entienden que tal ley está mal. Mal. Y ellos entonces comienzan a aplicar el criterio personal de ellos. El criterio personal, en eso así, ¿para qué se mete? En eso. Así mismo es. Bueno, pues mire, nosotros, ningún funcionario está para hacer lo que le da la gana. Muy bien, Juan Manuel, bien. Ahí te están felicitando al ministerio. Es la institucionalidad, la soberanía del país lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo incluso a los migrantes, como tú dices, sí, para que se les respeten sus derechos. Y estos sobreexplotadores, empleadores dominicanos sobreexplotadores, y esas ONG y esas iglesias que viven trayendo parturientas y le cobran dinero a las parturientas. Eso es tráfico. Tráfico, así mismo es. Eso es tráfico. También. Es todo eso, Juan Manuel, va a ser un trabajo de concientización social, pero creo que si el país logra que se entienda lo que son estas medidas, vamos a tener un paso de avance enorme aquí en la República Dominicana. Bueno, yo los felicito. Gracias, Tamo. Felicito al Consejo y al presidente Luis Abinader. Presidente, tire para adelante, que eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias a Plaza Lama, muchísimas gracias a Óptica Oviedo, como siempre, martes gratis y jueves del ahorro con Óptica Oviedo en todas sus sucursales. Gracias a tu marca país, Café Santo Domingo, y gracias a, por supuesto, el Grupo Rica y todos sus productos. Señores, nos vemos mañana, si Dios quiere.